Muy bien, familia, ya vayan tomando sus lugares, por favor, porque yo ya tomé el mío y vamos a predicar algo que el Señor nos quiere decir. Y aquí sí lo puedo decir ampliamente, ¿verdad? Algo que el Señor nos quiere decir. ¿Sí saben por qué, verdad? Por, porque es una predicación expositiva, porque es una predicación secuencial. Se los digo porque durante muchos años, y algunos que están aquí son testigos, de que cada 8 días, pues, me presentaba yo a darles un tema que yo había escogido. Realmente ese es el problema de la predicación temática. Y aunque algunos hermanitos del Faro ahí me van a decir de cosas, pero ni modo, ya lo llevamos eso a debates incluso. Pero pero es que si no hay de otra, o sea, por más que yo quería sujetarme a lo que el Espíritu Santo me dijera para predicarles los domingos, pues a final de cuentas, pues entra nuestro sentir, ¿verdad? O sea, dices, ay, Señor, dime por favor, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que les diga? Y de repente Lolo se me viene a la mente, pues ya me acordé que el hermanito ya me acordé que andan medios rebelditos, ya me acordé de esto, y ya me acordé, y empieza a salir algo que yo les quiero decir. ¿Explico? Pero es que no es lo mismo el corazón mío que el corazón de Dios. ¿Explico? Entonces, por eso es que, aunque me costó muchísimo trabajo, porque para yo poderles predicar expositivamente tuve que estudiar muchísimo, tuve que quemarme las pestañas, como dicen ahí los universitarios, ¿verdad? Pero dije, yo no puedo seguir predicándoles lo que a mí se me antoja. Yo no puedo seguir usando la Biblia para apoyar mis mensajes. Más bien yo tengo que ser usado por la Biblia para ser un vocero de Dios. ¿De qué manera? Pues expositivamente. O sea, hoy les voy a predicar lo que me toca predicarles, ¿verdad? No lo que yo quiero, o no lo que me pidieron, porque también esa es otra. Esa es otra, o sea, mucha gente se ha acercado, no, pastor, ¿y por qué no nos predica de esto? ¿Y por qué no nos predica así? No, es que Pablo no predicaba así. No, sí, pero estamos en otros tiempos, pastor, usted sabe que pues ya somos más sensibles, ¿verdad? No, pues precisamente por eso es que la palabra es viva. O sea, realmente, sea la época, sea la temporada que sea el país que sea, la cultura que sea, la Biblia precisamente por eso es la palabra de Dios. Él sabe y Él conoce lo que nosotros necesitamos. Porque precisamente en una ocasión, cuando ya estaba yo empezando a estudiar para predicarles expositivamente, pues no se me hacía así, o sea, no, pues es que me es bien difícil, me es muy difícil hacer la exegética. No, mejor, no, mira, aquí tengo un tema bien bueno, Señor, que les quiero predicar el día de hoy. Más, tiene una sola cita bíblica para que la gente no se aburra, para que la gente no se sienta tan agobiada con tanta Biblia. Y así les digo, casi literal, casi audiblemente, el Señor me dice, o sea, tú tienes más cosas que decirles a mi pueblo que yo. Entonces dije, no, Señor, adelante, ahora sí que si tengo que predicar expositivamente, lo voy a hacer expositivamente. Y ya llevamos varios añitos predicando expositivamente y la verdad, nunca me arrepentí. Y es algo que les platico precisamente a algunos pastores que tienen sana doctrina y todo eso, pues dicen, no, pastor, pero es que les digo, miren, ustedes no lo saben, pero uno se sorprende cómo hay cosas que están sucediendo en la congregación y precisamente nos toca predicar de cosas que están sucediendo en la congregación. O sea, no necesito yo estar con mis ideas para ver qué es lo que les quiero decir a la... No, o sea, el Señor nos da la cita precisa para la vida de cada persona.
Hace 8 días, fíjense, no solamente una persona, 3 personas se acercaron a mí y me dijo, esa palabra era para mí, pastor. Y les dije, desde un principio se los dije, esta es una palabra personal para cada quien. Nada que, ay, esta, fíjate, le va a llegar al compadre, ¿verdad? Le va a llegar a fulanito, es más, se la voy a mandar por el WhatsApp ahí, ¿no? La palabra de Dios es personal para todos los que somos sus hijos. Cuando nosotros somos sus hijos, la tomamos realmente como lo que es, ¿verdad? De parte de papá. Pero si viene el papá del vecino a regañarme, ahí sí es cuando sí no lo voy a tomar bien. Eso es lo que muchas veces pasa. O sea, como no es tu papá el que te está hablando, pues por eso hay veces que te molestas, ¿verdad? Pero cuando es nuestro papá que nos está hablando, aunque nos dé nuestras sacudidas, sabemos que es por nuestro bien y es porque Él nos quiere mostrar algo, ¿verdad? Pero creo que hoy no nos va a regañar nuestro papá. hoy va a estar tranquila la cosa. Hace 8 días creo que sí hubo ciertas exhortaciones, pero hoy no tantas. El tema de nuestra predicación tiene por nombre: la cruz no fue un accidente. Ya lo tienen por allí, ¿verdad? La cruz no fue un accidente. Para luego personas que piensan, ¿verdad? Que, ay, pues es que fue de repente, ya no era el plan B, ¿verdad? Entonces, como era el plan B, pues no, aquí no. En la Biblia no encontramos plan B. Siempre fue el plan A. Todo desde antes de la fundación del mundo ya estaba diseñado de la manera que fue. Amén. Y eso lo vamos a ver en unos momentos a través de la Biblia. Vamos a Marcos 15:21. Ya estamos en la recta final de Marcos 15 y también de todo el Evangelio de Marcos. Marcos 15:21. Hoy nuestra cita va a estar un poquito larga, va a ser hasta el 32. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que él llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Señor bendito Dios, esta es una cita que sigue conmoviendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sigue conmoviendo nuestros sentimientos porque te amamos. Sin embargo, nosotros sabemos la verdad de este proyecto que tú tenías para la humanidad, mi Señor. Mucha gente ha tenido la idea de que esto fue un fracaso para ti, pero sabemos perfectamente que si tú no hiciste caso a todas estas personas que decían, si eres Dios, bájate de esa cruz y sálvate como a otros has salvado. Precisamente no lo hiciste, Señor, porque en esa cruz había salvación para el mundo entero, mi Dios. Y precisamente por eso nosotros estamos hoy aquí, porque tú nos salvaste a través de ese sacrificio en la cruz, mi Dios. Gracias por el mejor regalo que un ser humano puede recibir.
Gracias por esa sangre que tú derramaste en aquella cruz del Calvario, mi Señor. Ponemos en tus benditas y preciosas manos esta predicación, Señor mi Dios, para que directamente de tu corazón al nuestro nosotros podamos, Señor, tener esa comunicación y ese entendimiento de la enseñanza que el día de hoy nos darás. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, el que se sacrificó en aquella cruz por todos nosotros. Amén, amén y amén. Ok, vamos a la idea central para ver cuál es el propósito de este sermón, que dice así: Jesús, el Rey inocente, fue llevado a la cruz, rechazado y crucificado para ocupar el lugar que merecían pecadores como nosotros. Por eso, contemplar la cruz exige abandonar toda confianza en nosotros mismos y rendirnos verdaderamente a Cristo. Y también parte de este propósito es mostrar que la cruz no fue un accidente, ni simplemente una demostración de amor sentimental, sino el cumplimiento del propósito redentor de Dios, donde Cristo sufrió y murió en lugar de pecadores. O sea, en lugar de nosotros, ¿verdad? Entonces, todas estas semanas precisamente el Señor nos ha estado mostrando, ¿verdad?, esa parte del Evangelio en donde vemos claramente cuál fue el diseño de ese sacrificio, donde vemos claramente la intención de todo lo que aconteció, como algunos le llaman, en la pasión de Cristo. Y bueno, pues vamos a hacer la exégesis de nuestra cita base de Marcos. Vamos a hacer la exégesis en el primer verso, que es Marcos 15:21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Jesús ya la había llevado por un camino, ¿verdad? Pero lógicamente que como él era 100% Dios, pero también 100% humano, ya se había cansado. Y eso era común, precisamente, el tomar a otra persona, porque los romanos tenían potestad, tenían la autoridad de tomar a quien quisiera para que ayudaran a aquella persona que iba a ser crucificada. Y sobre todo cuando eran personas extranjeras. Simón de Cirene era de África. Cirene está en el continente africano. Entonces, este hombre que más adelante, sobre todo sus hijos llegan a ser nombrados en alguno de las cartas apostólicas o de las epístolas. No crean que las epístolas son las esposas de los apóstoles, No, las epístolas son las cartas que hacían los apóstoles. Entonces, en algunas de las epístolas se llegó a nombrar sobre todo a Rufo, a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque se dice, los historiadores, las crónicas hablan de que Simón de Cirene, imagínense, o sea, algo que aparentemente fue por casualidad, pues él físicamente tomó es más, otros de los evangelios dicen que él no quería tomar la cruz, o sea, lo obligaron, o sea, realmente, sí, claro que sí, no, lo obligaron. Pero en el momento en que él, o sea, imagínense el hecho de haber él estado en esa situación tan simbólica, causó un efecto en su vida, que después toda su familia se entregaron a Jesucristo. Y bueno, aquí vemos esta primera frase que dice: Simón pudo llevar la cruz de Jesús, pero solamente Jesús podía llevar sobre sí el pecado de Simón. O sea, cualquiera, ¿verdad?, podía haber llevado cargando esa cruz, pero no cualquiera iba a poder cargar con tu pecado y con el mío. Eso es precisamente los mensajes que nos ha estado dando ahorita el Evangelio de Marcos.
Nosotros debemos de entender claramente. Yo sé que es el primer mensaje que pudimos haber recibido, ¿verdad? Cuando por primera vez asistimos a alguna iglesia cristiana o cuando por primera vez alguien por ahí nos evangelizó. Pero les voy a decir algo. Este tema que es tan primordial es un tema que desafortunadamente no ha nacido en el corazón de muchos que se dicen ser cristianos. Es más, en el corazón de muchos que se dicen ser pastores. Y se los digo de veras, o sea, es una situación en donde precisamente tú te percatas a través de ciertas evidencias que dices, ay, jole, como la otra vez les dije eso, una persona que me decía, no, es que yo nací en el Evangelio. Sí, pero el Evangelio nunca ha nacido en ti. Porque hay gente que nace en familias que son cristianas. Es más, en familias pastorales. Pero eso no quiere decir que ya el Evangelio nació en ellos. Más a veces llega a pasar todo lo contrario. Hay una frase muy horrible, ¿verdad? Pero que la dicen mucho en el gremio cristiano y sobre todo pastoral, que dicen hijo de pastor de lo peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nacieron en cunas cristianas, nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en esas personas. Sobre todo, ¿por qué? Porque pues a veces llegan a tergiversar la manera que debe de vivir una familia pastoral. Y empieza a haber tanto legalismo, tanta opresión, tantas cosas en ese tipo de familias que, pues, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Empiezan a tener una revolución en su vida. La salvación es totalmente personal. Entonces, precisamente por eso es que hay veces que la gente también se llega a confiar, ¿verdad? Como hace 8 días les hablé de que la manera más común en donde las personas tienen desgracias y fracasos es por el exceso de confianza. Cuando tú tienes exceso de confianza, es cuando te cruzas una calle sin voltear y te atropellan. Cuando tú tienes exceso de confianza, vemos muchas veces boxeadores. Hace poquito volví a ver la pelea de Julio César Chávez con de la Hoya. No sé quién la llegó a ver y quién era aficionado del box, todo eso, pero yo sentí una frustración, una decepción tan tremenda cuando vi eso. Pero precisamente a él cuando lo entrevistaron dijeron, pues es que estaba yo muy confiado. Era un cuate que tenía tanta confianza que él pensaba que él se podía drogar, que él podía no entrenar, que él podía ir lesionado porque tenía una lesión en una de sus cejas. Y le dicen, pues es que fue exceso de confianza. Y efectivamente el exceso de confianza a ese hombre lo llevó a la ruina. Una ruina tremenda que él tuvo. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. Y ese es el gravísimo problema que se ve en mucha gente. Hombre, si yo soy cristiano, no, si yo ya tengo seminarios, ya tengo institutos bíblicos, ya he tenido muchos discipulados, es más, yo ya he enseñado, yo he dado seminarios, yo he pastoreado, yo he tenido grupos, yo estoy. Ese exceso de confianza, cuando menos te das cuenta, ya los llevó a un enfriamiento espiritual tan tremendo. Entonces, eso es precisamente lo que nos enseña siempre el Evangelio. Todos los rudimentos bíblicos siempre nos llevan a recordar lo que realmente somos. Por eso en el último libro de la Biblia nos dice claramente, yo tengo algo en contra de ti. Necesitas regresar a tu primer amor. Y por eso yo cuando predico sobre estos temas que son tan rudimentarios, que son tan esenciales, me regocijo. ¿Por qué? Porque sé que se nos está recordando realmente el por qué somos lo que somos. Así es. O sea, ¿cómo regresar al primer amor? Pues a través precisamente del Evangelio. A través de la palabra, a través de la disciplina. Porque les voy a decir algo bien importante, familia. Y la otra vez estaba viendo, ¿verdad? Creo que hay una frase muy conocida por ahí que dicen que el éxito no te lo da el talento, te lo da la disciplina.
Hay gente que puede ser muy talentosa, pero si no es disciplinada nunca van a tener éxito. Y sin embargo, hay gente que no es talentosa, pero la disciplina siempre lo va a llevar al éxito. Y precisamente porque hay gente que no es disciplinada, por exceso de confianza. Hay gente que dice, no, pero si ya sé lo que tengo que saber. No, pues estás mal. Tú tienes que continuar en el aprendizaje. O sea, si hay algo que se le debe de valorar a los reformadores, a los héroes de la fe, a muchísimas personas que han quedado en la historia de la iglesia cristiana como verdaderos héroes de la fe, fue su disciplina, no fue su talento. No fue es que él tenía un talento de que tenía una memoria de copiadora, ¿no? O ¿cómo le llaman eso? No, de fotografía, ¿no? Le llaman memoria de fotografía. Eso, memoria fotográfica. Sí, qué talentoso, ¿verdad? Que veía algo y se le grababa todo. Sí, pero ¿qué crees? Que su talento hizo que tuviera demasiada confianza para no hacer lo que se le quedaba en la mente. ¿Por qué? Porque la disciplina no le gustaba. Entonces, cuando nosotros tenemos la disciplina correcta, eso nos lleva a nuestro primer amor. Eso nos lleva a que verdaderamente Dios siga sorprendiéndonos. Ese es el grave problema que yo llego a ver de muchos cristianos, que ya piensan que Dios ya no los puede sorprender, que la Biblia ya no los puede sorprender, que una enseñanza no las puede sorprender. Y la verdad es que qué sorpresa se lleva uno cuando estás escuchando una enseñanza, sobre todo cuando es de sana doctrina, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo esto y les voy a pedir que me acompañen a 1 Pedro 2:24, que es una cita que apoya completamente el mensaje que estamos dando en estos momentos, sobre todo esta frase de Simón, que Simón pudo llevar la cruz de Jesús, pero solamente Jesús podía llevar sobre sí el pecado de Simón. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados. Ahora, aclaro algo. Esta palabra sanados o curados, como dice en Isaías, en el hebreo es un sinónimo de salvos. O sea, aquí está hablando de algo general, no solamente de algo físico. Está hablando principalmente de nuestra salvación del alma. ¿Qué será mejor? ¿Que Dios nos cure el alma o nos cure las heridas físicas? ¿Verdad? Porque muchos han estado esta cita y la de Isaías sobre todo, la han manipulado para decir que si tú eres cristiano ya no puedes tener enfermedades y que la enfermedad es ilegal en la vida de un cristiano y que si tienes enfermedades es porque no diezmas y que si tienes enfermedades es porque no tienes la fe suficiente y que si tienes enfermedades es porque andas en algún pecado que no le has confesado a tu pastor y cosas así, en serio. O sea, de una manera la han usado completamente para manipular. Pero en realidad, aquí se nos está hablando de nuestra salvación. Por todas esas heridas que nuestro Señor Jesucristo, ahora tú y yo podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque esas heridas pagaron esa condena en la que tú y yo nos encontrábamos. Amén. Vamos a continuar. Marcos 15, 22 y 23 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ese lugar llamado de la calavera, Gólgota, o Calvario, ¿no? También lo conocemos como el lugar del Calvario, era un lugar fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa era precisamente la tradición de que cuando a alguien
lo iban a condenar, y sobre todo cuando era en el madero, que era la peor condenación que alguien podía recibir, lo llevaban fuera de Jerusalén. Es más, los mismos romanos también tenían esa misma costumbre. Si estaba dentro de una ciudad, el pecador o el que iba a ser condenado, lo sacaban de la ciudad, a cualquier lugar en donde fuera. Pero ¿por qué? Porque era una manera de demostrar que estaban desechando completamente el pecado y la transgresión de esa persona a la que iban a crucificar. Ahora estamos leyendo, estamos escudriñando el evangelio más, ¿cómo se podría decir? Menos expresivo de los 4 evangelios. El evangelio de Marcos fue diseñado para los romanos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en otros evangelios aparecen muchos detalles más de todo lo que estaba sucediendo. Es más, en esos evangelios también se quedaron cortos. Flavio Josefo y algunos otros historiadores platican que los evangelios se quedaron cortos de todas las cosas tan horribles que a mi Señor Jesús le estuvieron haciendo los romanos, inspirados completamente por los judíos, ¿verdad? Por esos fariseos, escribas y todos los feos de por allá, estaban haciendo cosas escarnecedoras en contra de mi Señor Jesús. Sin embargo, Marcos, él era muy parco, esa era la palabra que estaba yo buscando. Era muy parco, él decía, y lo crucificaron. Sin embargo, otros evangelistas dan detalle. Dice, estaba al lado de 2 ladrones. Sin embargo, sabemos que otros evangelistas dan más detalles de qué fue lo que sucedió con esos 2 ladrones, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros no nos vamos a quedar con las ganas de ver esos otros detalles. Ahorita vamos a enriquecer un poquito más esa historia de lo que estaba sucediendo en aquella cruz. Pero esa es parte de lo que sucedió. Y luego dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ese vino mezclado con mirra era como un sedante. Era un sedante que le querían dar para que él se anestesiara. No crean que para que no sufriera. No, más bien saben para qué lo hacían, para que aguantara más el dolor que ellos querían seguirle extendiendo. O sea, para que no se les muriera rápido y ellos pudieran disfrutar más de todo el escarnecimiento que estaban haciendo en contra del cuerpo de Jesús. Esa era la intención que ellos tenían. Sin embargo, Jesús, se dice, ¿verdad? Los comentaristas hablan de que él no lo quiso tomar, sobre todo porque ese sufrimiento que él estaba teniendo era el sufrimiento necesario que tú y yo teníamos que haber tenido para poder liberarnos de ese pecado. Entonces, si él era anestesiado, pues simplemente él sentía como que ya no iba a cumplir realmente con la condena que él tenía que haber cumplido para liberarnos a nosotros de esa condena. ¿Me explico? Entonces, esa era más que nada la intención de mi Señor Jesús. Cristo no fue llevado a la cruz porque perdió el control de su vida. Fue a la cruz porque estaba tomando el control de nuestra vida eterna. Esa fue la intención. La cruz no fue un accidente. Ya era algo totalmente intencionado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Él en esos momentos, él sabía perfectamente que con eso tú y yo hoy íbamos a estar adorándolo. Hoy tú y yo íbamos a estar disfrutando de una vida eterna. Hoy tú y yo y todos aquellos héroes de la fe iban a estar disfrutando del reino de los cielos. Si no hubiera sido por esa cruz en el Gólgota, si no hubiera sido por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es más, ni Moisés, ni Noé, ni nadie de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento estarían ahorita en el reino de los cielos tampoco. Porque todos ellos tenían puesta también su mirada en Jesucristo. Ellos no tenían puesta su mirada en los sacrificios sacerdotales que se iban a estar haciendo en aquellos tiempos, no. Porque ellos sabían perfectamente que esos sacrificios sacerdotales que en aquel entonces se hacía era solamente para cubrir el pecado.
pero no para quitar el pecado del mundo. Ellos lo sabían perfectamente, por eso en Hebreos 11 vemos cómo dice claramente que todos ellos tenían puesta su mirada en Jesús. Desde aquel entonces ya tenían puesta su mirada en Jesús. Entonces, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está en esa cruz del Calvario, está cumpliendo con la necesidad no de Él, sino de todos nosotros, de ser salvados, de poder estar libres de la ira de Dios, libres de la ira del Padre Celestial, que es lo peor que un ser humano puede sufrir. Vean lo que dice Juan 10:18, por favor. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, estos cuates no sabían la tontería, ¿verdad? Que estaban ahí diciendo, a ver, si tú eres tan poderoso, ¿verdad? Claro que era tan poderoso de poderse bajar de esa cruz. Era tan poderoso de hacerle así todos los soldados cayeran muertos o llenos de lepra o cualquier cosa pudo haberles hecho en ese momento nuestro Señor Jesús. Pero esa bola de tontos no sabían que incluso algunos de ellos iban a ser salvos. Porque ¿qué creen? Que algunos de esos que estaban gritando crucifíquenlo, ya después recapacitaron. Cuando empezó precisamente en el aposento alto, ¿se acuerdan cómo Pedro sale y da el primer sermón? Ya ellos como iglesia da el primer sermón y había muchos de allí que ellos habían estado gritando crucifíquenlo. Tan fue así que cuando Pedro les dice todo lo que ellos mismos habían provocado, ya se compungieron de corazón y le dijeron, ¿y ahora qué podemos hacer, hermano? Y dijo, arrepiéntanse. La palabra clave para que alguien pueda verdaderamente venir delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Jesús les hubiera hecho caso y se hubiera bajado de esa cruz como ellos pedían, pues simplemente ni ellos ni nosotros hubiéramos sido salvos. Para que vean hasta dónde llega luego esa mentalidad humana, carnal. Hay veces que tú y yo estamos pidiéndole cosas a Dios que no nos convienen. Analicemos lo que le pedimos al Señor. Y se los digo muy en serio, porque a mí me ha pasado tantas veces. Yo creo que esto es lo que me conviene. Y me enojo, ¿verdad? Pues, ay, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Si tú verdaderamente amas a Dios, todas las cosas que te ocurran te van a ayudar para tu bien. Por eso te conviene amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, aunque aparente una desgracia en nuestras vidas, esas cosas están armando todas las estrategias necesarias para que el día de mañana tú y yo podamos estar en un mejor lugar. Marcos 15, 24 al 26. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Aquí vemos que estaban repartiendo sus ropas. ¿Saben por qué? Por principio de cuentas, porque estaba profetizado. O sea, eso ya estaba profetizado en uno de los salmos, porque también hay salmos proféticos en uno de los salmos, y ahorita lo vamos a ver. Y esas vestiduras que tenía nuestro Señor Jesús eran muy caras, porque no tenían costuras, era una sola pieza, y en aquel entonces los hebreos eran de los mejores artesanos, eran los mejores sastres, era hasta la fecha, hasta la fecha mis respetos, ¿verdad? Porque han sido muy talentosos en muchas áreas, no se digan las finanzas, ¿verdad? A pesar de tantas situaciones en las que vienen sus cuates, siempre tienen lana, tienen siempre lo mejor. Y Jesús, un carpintero de aquel entonces,
No crean que era así como muchos religiosamente lo llegan a pintar, ¿no? O sea, era como ahorita decir un arquitecto. En aquel entonces no había arquitectos. ¿Saben quiénes eran los arquitectos? Los carpinteros. Y luego decimos carpintero y nos enfocamos nada más en la madera, como los carpinteros de ahorita. No, un carpintero de aquel entonces, él no solamente trabajaba la madera, él trabajaba también las piedras, hacían esculturas, era un arquitecto, o sea, todo lo que se refiriera a construcción. Imagínense, ¿quién hacía los barcos? Los carpinteros. O sea, no crean que era un hombre de bajos recursos. Entonces, estos cuates empezaron a echar suertes por sus ropas de nuestro Señor Jesús. Esto que les estoy diciendo es precisamente parte de la exegética, que es o sea, a lo mejor pueden decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, es parte de la exegética. ¿Para qué? Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, y sobre todo se trata de uno de los evangelios, es importantísimo que nosotros, nuestra mente, viaje a ese lugar para que realmente podamos estar sintiendo lo que la Escritura quiere que tú y yo sintamos, ¿me explico? Entonces, por eso es importante hacer la exégesis de las citas. ¿Para qué? Para que podamos tú y yo sentir realmente lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. Luego dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué era la hora tercera para los hebreos de aquella época? Eran las 9 de la mañana. Era muy tempranito cuando estaba sucediendo esta situación. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. O sea, a final de cuentas, vean lo que son las cosas. Cuando los judíos vieron esto, y esto lo dice otro de los evangelios, si mal no recuerdo Mateo, en el momento en que los judíos me dicen, ¿cómo crees? No, él no es nuestro rey. Y Poncio Pilato dice, ya se escribió, así se queda. O sea, no crean que porque ellos quisieron, sino que fue algo divino. No fue una casualidad, no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Se quedó ese letrero. Ellos quisieron hacerlo como en tema de burla, ¿verdad? Porque es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Estaban queriéndose burlar de él. Pero pobrecitos, o sea, mientras más tú quieras burlarte de la palabra de Dios, mientras más quieras burlarte de todo lo que se refiere a Jesucristo, vas a salir muy mal parado, muy mal parado. Ellos jugaban a la suerte. Dios ya había escrito el resultado en el título de la cruz. Y les voy a decir una cosa, acuérdense que yo digo mucho esa frase de que Dios no juega a ser Dios. El diablo no juega a ser diablo. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a ser cristianos. Y a muchos que me están viendo también les digo, no jueguen a ser pastores. No jueguen a la iglesita. Porque de cada cosa el Señor nos va a pedir cuentas. De todo el Señor nos va a pedir cuentas. Y ahí se ve precisamente una bola de tontos haciendo cosas, tratándose de mofar. Y ándale, es el único ser humano de toda la historia de la humanidad que dividió la historia en dos partes. Le guste a los ateos o no les guste, pero ellos cada que ven su calendario, tienen que ver un calendario que dice después de Cristo. Jesús dividió la historia de la humanidad. Seas budista, seas de la religión que quieras, pero tu calendario se rige un después de Cristo. Esta humanidad tuvo un antes y tuvo un después de Cristo. Así es como se divide la historia de la humanidad. Vean lo que dice el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo se cumple. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. A veces tarde, a veces más temprano,
A veces de una manera bonita, a veces de una manera terrible, pero de que se cumple, se cumple. Continuamos. Marcos 15, 27 al 28, dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Eso también ya estaba escrito. Todo lo que estaba sucediendo no fue un accidente. Todo ya estaba escrito. Era el diseño para que el día de hoy tú y yo estuviéramos empapándonos de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de sus anhelos, de su propósito. Porque cuando tú y yo no estamos alineados al propósito de Jesucristo, estamos totalmente perdidos. Crucificado entre 2 ladrones. Siempre existirá un Dimas y un Gestas al lado de Jesús. ¿Cuál eres tú? Porque fíjense, esta cita que aparece en Lucas, ahorita la vamos a leer, porque aquí, como les digo, Marcos era muy parco. Nada más dijo, estaba al lado de él 2 ladrones. Pero ahorita vamos a ver en Lucas cómo se habla de qué estaban haciendo esos 2 ladrones. Pero fíjense que yo muchas veces tomo esta cita para evangelizar a la gente. Yo aprendí de una hermana que ya en paz descanse, que ella, donde fuera que estuviera, evangelizaba a la gente. De hecho, es una de las cosas que yo aprendí de ella. Yo por eso, donde quiera que esté, yo me la paso evangelizando a las personas. Es más, les voy a decir una cosa. Si nosotros los cristianos hiciéramos lo que nos corresponde hacer, esos eventos evangelísticos, que no tengo nada en contra de ellos, son muy buenos. Esa organización que, a ver, vamos a organizar para tal día, nos juntamos la iglesia o los jóvenes, agarramos nuestros folletos y vamos a estar evangelizando. Esas cosas no existían en la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué no existían? Porque su diario vivir de ellos era evangelizar. O sea, no necesitaban que el pastor los obligara a que hicieran una actividad en donde fueran a estar evangelizando gente. No, o sea, todos los cristianos de aquel entonces evangelizaban a la gente que se encontraban. Y el Señor se encargaba de llevar a todas esas personas que habían sido evangelizadas por la iglesia, de llevarlos a la congregación para que fueran salvos. Ustedes lean el libro de los Hechos y así era como se manejaban. Lean las crónicas hebreas y así es como se manejaban. El Didaché, precisamente un libro que escribieron los apóstoles para mostrar de qué forma es como se llevaba a cabo toda la liturgia de la iglesia, toda la manera, las actividades que llevaban. Ellos no hacían eventos evangelísticos, no era necesario, porque su diario vivir era estar evangelizando a las personas. Entonces esta hermana de la que les estoy comentando, ella así era. Y ella tenía una técnica muy peculiar que yo luego la utilizo también. Se subía a un taxi y al taxista le decía, oiga, ¿usted sabe que hay 2 tipos de taxistas en este mundo? Y le decía, ¿ah, sí? Sí, los que se van a ir al cielo y los que se van a ir al infierno. ¿Usted cuál quiere ser? Le dice, no, pues yo quiero ser de los que... O sea, la gente luego le empezaba a contestar, pues lo obvio, ¿verdad? No, pues yo quiero ser de los que... Ah, sí, y usted piensa que sí se ve... Y ya empezaba a evangelizar a la persona. Iba a la estética, ¿verdad? Porque en aquel entonces así se les llamaba, ahora se les llama barberías, ¿no? Y iba ahí y la persona que le estaba cortando, oiga, ¿usted sabe que hay 2 tipos de peluqueros? Uno que se va a ir así, y así ya llegaba el lechero, oiga, ¿usted sabe que hay 2 tipos de lecheros? Y siempre pero a toda la gente evangelizaba, y evangelizaba a todas las personas. Entonces, yo cuando llego a evangelizar de esa manera, les digo, ¿se acuerdan que habían 2 ladrones al lado de Jesús?
Es más, yo antes decía, no, hombre, los católicos inventaron eso de Dimas y Gestas. Pero no, ya investigué. O sea, en la Biblia no aparecen los nombres. Pero ¿qué crees? Que en libros históricos, en crónicas hebreas, sí aparecen los nombres. Ahí sí aparece que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Dimas era el bueno, que también los evangélicos le llaman el ladrón bueno. Pues yo dije que todos los ladrones son malos, ¿verdad? Y es más, todos somos malos. Pero así es como lo llegan a distinguir. Pero a mí me gusta más como los católicos lo distinguen, Dimas y Gestas, por sus nombres. Entonces, la verdad es que así es. O sea, yo muchas veces a la gente les digo, ¿sí te acuerdas de esa escena en donde hay dos ladrones al lado de Jesús? Bueno, uno representa a todos aquellos que han rechazado a Jesús y el otro representa a los poquitos que lo hemos recibido en nuestros corazones como nuestro verdadero Señor. No como esos ateos de segunda, ¿verdad? Porque hay ateos de primera y ateos de segunda. El ateo de primera es aquel que lo rechaza deliberadamente. Dice, yo soy ateo y yo no creo en Dios y bla, bla, bla. Pero el ateo de segunda es aquel que dice, sí, yo lo quiero mucho, Diosito lindo, precioso y todo. Pero con tus acciones, con esa manera pecaminosa que tienes de vivir, practicando el pecado, rechazando la lectura de la Biblia, rechazando los cultos dominicales, ese es el ateo de segunda. Aquellos que, es más, ahí en el Face, vean, muchos se sienten teólogos desde el Face, pero no se congregan. Muy curioso, hay uno ahí que se la pasa atacando y atacando a la Virgen de Guadalupe y a los católicos y que no sé qué tal, una de cosas, no se congrega. Es una persona que cuando de repente se ha congregado en algunos lugares siempre llega tardísimo, una persona que nunca se compromete, pero se siente teólogo en el Facebook. Y así hay muchos. Esos son los ateos de segunda. Esos tan peor, que o sea, esos son los tibiezotes, ¿verdad? De los que habla Apocalipsis. Entonces, les empiezo yo a hablar de este tema. Les digo, miren, ¿se acuerdan? Había uno que era Dimas y el otro que... Pues esos dos representan a la humanidad. Los que realmente reconocemos quién es Jesús. Los que reconocemos quiénes somos nosotros. ¿Sí saben por qué? Porque en esos momentos se muere. Y ahí dice claramente la palabra, ¿verdad? Que se rompe el velo del templo. ¿Para qué? Para abrirse la gracia. Él fue el primer hombre que disfrutó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue un hombre religioso que hubiera tenido que haber estado como aquellos fariseos, ¿verdad? Metidos ahí en la sinagoga, alguien que hacía rituales, alguien que... No, simplemente se reconoció a sí mismo. Reconoció la maldad de la humanidad en la que él había nacido. Y reconoció que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él lo podía salvar. Nadie más lo podía salvar. Solamente el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Él reconoció y que muchos que incluso nos llamamos cristianos deberíamos de reconocer. Repito, siempre existirá un Dimas y un Gestas al lado de Jesús. ¿Cuál eres tú? Acompáñenme a Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? O sea, nada de esas cosas que, no, es que primero tienes que andas vagando y que esto, y no. En el momento en que alguien fallece, se va a donde se debe ir. Si recibió a Jesucristo en su vida verdaderamente como su Señor, inmediatamente se va al reino de los cielos. Si no fue así, aunque le hagas misas y pagues ahí indulgencias plenarias y que la novenaria y que el rosario y que, hombre, eso es pura tradición manipulatoria. ¿Cómo? El estipendo. Estupendo, ¿eh? Estamos viendo claramente lo que la Biblia nos dice. No lo que las tradiciones paganas y requete paganas han estado queriendo hacer para manipular sobre todo el bolsillo de la gente. Porque para eso se inventaron las indulgencias y por eso vino la reforma luterana. Que para eso fue que se inventaron, para eso se inventó el purgatorio. Una invención total, es más, se la sacaron de la manga. El limbo, ese sí se lo sacaron de los griegos, pero es un lugar para los niños, ¿verdad? Eso, los griegos, ellos tenían esa tradición. Pero todo lo hacen para manipular a la gente. ¿Qué cosas? Pues aquí estamos viendo claramente lo que pasó con uno de los ladrones y lo que pasó con el otro de los ladrones. Y esa pregunta que les hice es bien seria, ¿eh? Es bien seria, no para que me la contesten a mí, pero para que la pongamos aquí en un letrerito en nuestra mente y nosotros mismos veamos la evidencia de nuestros actos, de cuál de los dos seremos. Cuando alguien busca que Jesús baje de donde se encuentra, es porque no le interesa la redención, le interesa satisfacer su orgullo. O sea, se dan cuenta, ellos decían, de esa forma vamos a creer. Aquí fíjense vamos a Marcos 15:29, ya es la última cita vamos a Marcos 15:29 al 32. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Sí se acuerdan de Santo Tomás? Bueno, del apóstol Tomás. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí se vieron muy mal, van a decir también debieron haber dicho también uno, ¿verdad? De los que estaban con él. Solamente gestas. Para que veamos y creamos. Miren, familia, ese es un problema tremendo del corazoncito humano. Es un problema tremendo. Acuérdense que Tomás, precisamente, ese era el problema que él tenía. Decía, hasta no ver, no creer. Hasta no sentir, ¿verdad? Decía, hasta que no meta yo mis dedos y sienta los hoyos de sus manos, no voy a creer. Y les voy a decir qué terrible que el ser humano tiene esa naturaleza caída. Y hay muchísimos lugares en donde de esa manera es como quieren manifestar su devoción a Dios. Hay lugares, como hace 8 días les dije, que si no los andan tirando, si no andan vibrando, si no les andan diciendo una serie de palabras manipulatorias, la gente piensa que ahí no está el Espíritu Santo.
Porque si no se siente, no, el Espíritu Santo no se siente. El Espíritu Santo transforma. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, transformar nuestras vidas. Por eso lo correcto es cuando yo estoy viendo a una persona que lleva años yendo a una iglesia, incluyendo esta, y que no ha sido transformada, dices, el Espíritu Santo no lo ha querido visitar, o esta persona de plano tiene muy cerrado su corazón para que el Espíritu Santo lo visite. Los he visto que se caen, los he visto que hablan en lenguas, los he visto que vibran y que le hacen medio raro, pero su vida sigue siendo un caos, un desorden tremendo. Transan por aquí, hablan con malas palabras, no quieren trabajar. O sea, todo lo contrario a lo que la Sagrada Escritura dice. Pero ellos dicen, ¡ay, el Espíritu Santo ahora sí se manifestó! Porque empecé a sentir como un fuego salía de mi corazón y me caí y me volví a levantar y me volvieron a tirar. Pero su vida sigue igual. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a convencerte a ti y a mí de que somos bien pecadores. El Espíritu Santo viene a convencerte a ti y a mí de que necesitamos la presencia de Dios continuamente en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a convencerte a ti y a mí de que vengamos los domingos y nunca faltemos a la iglesia porque Dios tiene algo que decirnos. El Espíritu Santo es el que nos convence de venir sacrificialmente los miércoles a estar escuchando lo que Dios nos quiere decir a través de un seminario bíblico. O sea, hay muchas maneras evidentes de que el Espíritu Santo se está manifestando en una congregación o en una persona. Que sobre todo debe de ser en una persona, porque la salvación es personal, ¿verdad? Pero han tergiversado el Evangelio completamente. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sentir como Tomás. Lo que quieren es ver como todos estos escribas y queremos ver, a ver que baje Jesús. Queremos ver cosas sobrenaturales, porque si no se ven cosas sobrenaturales, entonces allí el Espíritu Santo no está. Qué mentiras tan grandes ha traído Satanás dentro de la iglesia. Y en el seminario precisamente hemos estado viendo esas cosas que han estado sucediendo, y Judas, el hermano de Jesús, Judas Tadeo, lo escribió en su carta de Judas, en el verso 3. Ahí él mismo dijo que encubiertamente iban a estar entrando en las iglesias todas esas filosofías y cosas que iban a torcer la fe verdadera de todas aquellas personas que se decían ser cristianos. Cuando alguien busca que Jesús baje de donde se encuentra es porque no le interesa la redención, le interesa satisfacer su orgullo. Le interesa satisfacer todo eso que de chiquito no pudo hacer cuando veía a Superman volar, ¿verdad? Cuando veía a los 4 fantásticos que tenían poderes sobrenaturales. ¡Ay, yo quiero eso! Ahora el pastor me dice que yo tengo el poder, que yo lo puedo hacer. Eso es lo que busca la gente. Las sensaciones. De ahí es de donde viene precisamente esa situación de ser emocional, de ser sensual. La Biblia, cuando habla de la palabra sensual, no está hablando de las cuestiones ¿cómo se puede? Sí, o sea, cuestiones sexuales o de belleza. Eso es a lo que quería yo referirme. No se trata de eso. La Biblia, cuando habla de las cosas sensuales, que precisamente en el Nuevo Testamento, en varias epístolas se habla de esa palabra, es que están hablando de las cosas sensoriales, de esas personas que son muy de que sienten. Yo quiero que se sienta. A eso es a lo que se refiere cuando habla de esas personas sensuales que andan alborotando las iglesias, incluso así dicen.
Sí, mira, es que el poder, mira, y te toco y esto. No, eso no es de Dios. Eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo nunca. Y ya por último vamos a 1 Corintios 1:18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, digan conmigo, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros predicamos la locura. Fíjense, precisamente hay gente que piensa que puede ser salva a través de experiencias sobrenaturales, a través de milagros. Por eso hay tantas campañas, las campañas de milagros. La gente piensa que puede ser salva por una profecía que una persona te pueda dar. Eso está muy de moda, pero eso va en contra de lo que nos dice el Evangelio. Precisamente para ellos, nosotros los reformados estamos locos. Y de veras, en el grupo aquí de los pastores del Bajío, habemos un grupo, el grupo más chiquito, que somos los reformados. O sea, de 30 pastores, somos 6, 7 pastores que somos bíblicos. Y saben, nos apodan los deformados, nos dicen. Ahí está el grupito de los deformados, nos dicen. Se burlan de que nos gusta leer la Biblia. Se burlan de que ahora estamos estudiando teología en un grupo que formamos llamado Faro Teológico del Bajío. Y nos empiezan a ver así como los apestaditos del grupo. Pero le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque también de repente se acercan, pero así como Nicodemo, ¿se acuerdan cómo se acercó a Jesús de noche? Se acercan, oye, pastores, ahorita quiero preguntarles algo que no he entendido, miren, y nos empiezan a preguntar cosas teológicas, cosas que, y con todo el gusto, ¿verdad? Claro, pues, por eso somos el faro, hasta les decimos, por eso somos el faro teológico. Pero, ¿sabes? Nos ven como los loquitos, porque para todo decimos, ¿dónde dice la Biblia? A ver, quiero que me lo muestres en la Biblia. No, están re locos, les encanta la teología, yo no sé ni qué son las 5 solas, y ellos se le pasan hablando que las solas, yo en mi iglesia tengo 5 solas que ya las quiero casar, pero no sé de qué. Entonces, así es la vida cristiana, familia. Aquí está escrito, para ellos es locura. Ellos dicen, no, mira, yo fui salvo porque una vez fui a una campaña de milagros y llegó un profeta y me dijo, ya eres hijo de Dios. Me tocó, me caí y me levanté ya siendo hijo de Dios. Pero aquí está diciendo claramente que es solo por la locura de la predicación que la gente puede ser salva. Por eso es que ¿sabes cuántas veces yo he faltado a un culto desde que me hice cristiano? Nunca. Desde la primera vez que yo me hice cristiano hasta ahorita, no he faltado a un culto. Cuando ustedes ven que no he venido aquí por alguna situación, en donde estemos,
es porque fui a predicar en otra iglesia y fui a un culto. No he faltado. ¿Por qué? Porque por la locura de la predicación es que tú y yo podemos ser transformados. Por la locura de la predicación es que tú y yo nacimos de nuevo. ¿Sabías que cuando tú naciste de nuevo, no fue cuando sentiste bonito y escuchaste una canción de Jesús Adrián Romero? No, fue cuando alguien te predicó el evangelio. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una bonita canción simplemente puede mover ciertas emociones para que te acerque al evangelio. Pero hasta que venga la locura de la predicación a tu vida, es que serás salvo, y la locura de la predicación te irá también transformando. El miércoles también lo vimos en el seminario, lo que es la santidad progresiva. Un verdadero cristiano no se queda en donde empezó. Su santidad tiene que progresar. ¿A través de qué? De la locura de la predicación. No hay de otra. Y vamos a la aplicación ya para terminar. Aplicación. Iglesia, no mires la cruz desde lejos. Mírala y reconoce tu pecado. Entiende que allí Cristo estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Mírala y contempla la gracia. El justo ocupa el lugar de los injustos, el santo cargando con el pecado de los pecadores. Mírala y abandona tu propia justicia. Deja de confiar en tus obras, en tu religión, en tus méritos o en cualquier cosa que puedas ofrecerle a Dios. La cruz declara que nuestra única esperanza está en Cristo. Mírala y corre a Cristo. No huyas de Él por causa de tu pecado. Corre hacia Él porque precisamente eres pecador y necesitas su gracia. Porque aquella cruz no solamente fue la cruz de Jesús, fue la cruz donde el Hijo de Dios ocupó el lugar que pecadores como nosotros merecíamos. Y por eso, si Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, ¿cómo podemos seguir viviendo como si nuestra vida todavía nos perteneciera? Pónganse de pie, familia. Señor bendito Dios, tú nos has hablado el día de hoy. Nuevamente has venido a nuestros corazones, Señor, como una espada de doble filo. Y has penetrado, Señor, hasta aquellas coyunturas, hasta aquellos sentimientos, hasta aquellos pensamientos que nos hacen, Señor, reflexionar en lo que somos verdaderamente y en lo que tú deberías de ser para nosotros verdaderamente, mi Señor. Gracias por hablarnos. Esto es un privilegio, Señor mi Dios, el poder estar tan cerca de la cruz como estamos tan cerca de la Biblia, Señor. Tú nos has enseñado, Padre eterno, que estás en los cielos, que sin la cruz nosotros tampoco podríamos gozar de todas esas promesas tan hermosas que tiene el texto sagrado, mi Dios. Por eso es que el día de hoy te pedimos que esta escritura, que esta palabra, esta predicación que ha venido a nuestras vidas, Señor, sea un manual para que nuestras vidas puedan caminar en tu palabra, en tu voluntad y en todo el propósito que tienes para nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Gracias.